Ministerio de Damas. Iglesia, Senti City. Mis queridas damitas del Senti City, les saluda la pastora Maritza Ganosa del Senti City Perú. Es un gusto el poder compartir con ustedes este tema que nos habla lo que es superar los obstáculos de la mente. Una de las cosas que yo tengo que recordar, lo que nos dice la palabra en algún versículo, por ejemplo en Isaías 41:10, que nos dice esa parte: no temas, estoy contigo. Cuando nosotros pasamos desafíos, obstáculos difíciles, circunstancias difíciles, o cuando nos dan una noticia que realmente nos impacta, tenemos miedo, tenemos temor, nos paralizamos. Y ahí es cuando muchas veces dudamos de esa fe que tenemos. Dudamos de la confianza de Dios, de que Dios puede hacer, de que Dios puede orar. O muchas veces nos hacemos las víctimas y preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿No? Y eso es lo que el Señor nos pide en este tiempo, que yo tengo que aprender a dejarme llevar por el Espíritu Santo, que Él es el que me guía, me ayuda y me consuela. Y eso es lo que muchas veces nosotros como mujeres, muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones y no buscamos al que tenemos que buscar, a esa fuente de vida, a ese Dios todopoderoso que refresca nuestro corazón, y dejando llevar por el Espíritu Santo nos hace ver que somos fortalecidos en Él. Cuando Jesús estuvo en el monte de Getsemaní, cuando pasaba esa angustia, ese momento difícil, Él se fue a la presencia de Dios y le expresó a su Padre lo que Él sentía. Y le dijo: Señor, aparta de mí esta copa. ¿No? Como diciendo: Señor, yo no quiero vivir este momento para mí es difícil, este momento para mí me lleva con miedos y temores, siento que voy a desfallecer, siento que no voy a dar la talla. Pero dice que Él se fue, 3 veces se fue a esa presencia de Dios, porque fue a buscar a los discípulos para que le apoyaran a orar. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se quedaron dormidos. ¿Cuántas muchas veces en esas circunstancias yo me paralizo, me deprimo, y es como el discípulo, me quedo dormido? No aprendo a caminar como Dios quiere que yo camine. No aprendo a buscarle y a refugiarme en los brazos de Él, para que Él me haga entender y comprender el proceso que estoy viviendo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice? No tengas miedo, porque donde hay miedo, donde hay temor, eso no es de Dios, porque yo soy amor. Entonces, eso muchas veces hace de que empezamos con esos argumentos o razones que nos ponen a justificarnos la pereza y el miedo. Por ejemplo, es que nunca yo había hecho de ese modo. En realidad no estamos preparados para esto. Estamos muy bien sin intentar estas cosas. Recuerda eso que ya hemos intentado alguna vez. O yo soy así y no me va a cambiar nadie. Pues no hay dinero. ¿Para qué hacerlo? Ni para conseguirlo. Realmente ese trabajo no es nuestro. Entonces empezamos a tener ¿qué? Pensamientos negativos, argumentos que en cierta forma no nos llevan a poder ver lo que Dios, o el plan que Dios, o el propósito que Dios tiene en mi vida. Esos muchos argumentos que tenemos, por ejemplo, en la iglesia primitiva, se caracterizaba de tener firme su voluntad, su gran perseverancia, su pasión por las almas. Esas mujeres que fueron mucho ejemplo de testimonio a través de la Biblia, que nos hablan acerca de cómo buscaron de Dios, cómo se dejaron ser utilizados por ese Dios todopoderoso, y hubo cambio no solamente en ellas y en su familia, sino que también llevaron a muchos hombres y mujeres a los pies de Cristo. Por ejemplo, vamos a ver lo que es la mujer samaritana, cómo pasó, ¿no? Cómo a través de tener ese encuentro con Jesús, cómo ella fue a compartir de ese Cristo en que cambiaba su vida, en que podía renovar su mente y renovar su corazón.
hombres y mujeres se permitieron a sí mismos dejarse impactar porque fueron ungidos. Ahora la pregunta está, ¿tú te has dejado impactar por esa unción especial del Espíritu Santo con ese poder para poder alcanzar logros imposibles? El poder de Dios no tiene límites ni obstáculos que puede detener. Entonces, si nosotros tenemos a ese Dios todopoderoso, a ese papá Dios que es dueño del oro, del universo, que Él es el que te creó y te amó antes de entrar a tu vientre, al vientre de tu madre, ¿cómo dejas de confiar en ese Dios, en ese papá que cada día te muestra su amor? El hecho de poder despertar cada día es una muestra de amor. Vamos a ver lo que es, pongamos, es importante el desear. En Hechos 10:38 nos habla acerca de cómo Dios ungió a Jesús. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con el poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Dice que aquí nos habla, pongamos, de lo que en este versículo claramente nos habla acerca de la Trinidad, el Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Entonces acá nos dice de que Dios ungió a Jesús, ¿no? Y que el Espíritu Santo le dio ese poder para sanar, para hacer el bien. Dios, cuando nos recibimos a Cristo, tenemos ese Espíritu Santo. Y como dice en Hechos 1:8, te da poder. ¿Pero poder para qué? Poder para salir de las circunstancias. Poder para hablar de Él. Poder para vivir una vida cambiada, una vida transformada. Poder para poder tener una mente renovada y un corazón renovado. Pero no te da poder para que te desanimes. No te da poder para que muchas veces ante las circunstancias, como hizo Elías, se metió en una cueva. Empezó a tener, pongamos, ese proceso de dejarse llevar por su corazón, por su mente, y llevó a qué? A poder vivir en cierta forma un temor de que le iban a matar. No tuvo esa confianza en ese Dios, se deprimió. Muchas veces ante esas circunstancias, ¿nosotros qué? Nos deprimimos. Pero si tenemos al Dios Todopoderoso, a ese Jesucristo que resucitó y nos dio la victoria, ¿por qué te deprimes? Porque no aprendemos a vivir en esa presencia de esa unción especial del Espíritu Santo. Porque ¿qué dijo? Dice acá que Dios ungió a Jesús. Dios te ungió también a ti como mujer. A ti, Damita, te ungió y te dio ese poder a través del Espíritu Santo para que andes haciendo el bien y sanando, para que no te oprimas por el diablo, porque dice acá, porque Dios está contigo. Yo tengo que creer en eso. Y ante las necesidades que nosotros tenemos, nuestra fe se debe desarrollar como un músculo del cuerpo cuando es ejercitado producto de una disciplina en nosotros. Nuestra fe se desarrolla producto de la perseverancia. Yo estoy perseverando para que crezca esa fe, para que vea esa fe de milagros, para que se desarrolle esa fe. Dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y por la palabra de Dios. ¿El oír qué? La palabra, ¿no? Teniendo claro esto, te hago la pregunta, ¿cómo es tu fe? Según lo que nos dice Mateo 17:20, dice que la fe tiene que ser ¿qué? Como el grano de mostaza. Muchas veces pensamos que la fe puede ser pequeña, pero la fe no debe ser pequeña. Lo que se refiere el Señor Jesús a través de este versículo se refiere que tiene que ser las características del grano de mostaza. Y las características del grano de mostaza es que la semilla del grano de mostaza es resistente, incluso si lo pisoteas o lo quemas, no se quiebra. Entonces te dice que tu fe tiene que ser resistente. Otra característica es que cuando se siembra el grano de mostaza, crece rápido y se convierte en un árbol grande y fuerte. ¿Cómo tiene que ser tu fe? Grande y fuerte. Otra de las características es que lo más increíble del grano de mostaza es que es la única semilla en el mundo
que no es híbrida. Es decir, que no se mezcla con ninguna semilla y ningún científico puede mezclar la semilla del grano de mostaza con otra. Quiere decir que tu fe tiene que ser genuina, que tiene que ser única y que no debes de dudar. Entonces yo te hago la pregunta, ¿tu fe está así como el grano de mostaza? ¿Como las características del grano de mostaza? En esa búsqueda de la presencia de Dios anhelamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esta es la razón principal por la que avanzamos en la victoria y dirigirnos por Dios hacia los planes de Dios que nos ha diseñado. Muchas veces no vivimos el plan de Dios porque actuamos de acuerdo a nuestra mente, a nuestras emociones, a lo que hay en nuestro corazón. Si tenemos, por ejemplo, resentimiento, ira en nuestro corazón, ¿cómo vamos a actuar? Muchas veces actuamos molestas o hablamos lo que viene en nuestra mente, hablamos cosas que ni siquiera son de bendición para nuestras vidas. Entonces yo tengo que aprender ¿a qué? A cambiar, pedirle al Espíritu Santo que renueve mi mente y renueve mi corazón. En Éxodo 19:5 nos dice, ahora pues, si obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Entonces en otra versión nos dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Acá hay un versículo, una parte clave, que te dice que quiere que tú le obedezcas, que quiere que tú aprendas a cumplir su pacto de acuerdo a lo que dice en la palabra, no de acuerdo a lo que tú lo interpretas, sino a lo que el Señor te dice en la palabra. Nosotros ahí seremos ¿qué? Su especial tesoro. ¿Y qué nos dice? Porque la tierra me pertenece y tú le perteneces también a Él. Entonces, lo que el Señor te está pidiendo es que tú aprendas a escuchar la voz de Dios, aprendas a guardar su pacto en tu corazón. Y esto no es un condicional, porque el Señor nos pide un libre albedrío, te está dando una orden, obedéceme. Pídele al Espíritu Santo que te ponga el querer por el hacer y le dile, Espíritu Santo, ayúdame en mi corazón a aprender a obedecer a mi Padre, aprender a vivir esos momentos gratos con Él, para poder aprender a caminar como Él quiere. No hay mi imperfección, porque yo no soy perfecta. Yo muchas veces me equivoco, tomo decisiones equivocadas, pero el Señor me va a enseñar a caminar por ese camino y me va a mostrar qué decisión me va a ayudar el Espíritu Santo me va a ayudar a discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces a ti te pregunto, Damita, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo es tu intimidad con Dios? ¿Cómo le estás creyendo a ese Papá Dios Todopoderoso que te dio Dios? Recuerda los milagros que Dios hizo en tu vida. Recuerda desde el momento que tú recibiste a Cristo, cuánto podías haber cambiado, cuánto no dejaste que el Espíritu Santo obre en tu vida, te corrija. Muchas veces yo me he deprimido, me he hecho la víctima y no he dejado que el Espíritu Santo cambie mi manera de pensar, cambie mi manera de ser. Cuando yo muchas veces busco la presencia de Dios, yo tengo que tener también una comunicación. El orar es hablar con Dios, sí es cierto, yo me comunico con Dios, pero la palabra de Dios es cuando Dios, Papá Dios se comunica conmigo, y eso muchas veces no lo hay. Por eso es que muchas veces no tomo decisiones claras, no me dejo llevar por el Espíritu Santo y no me lleno de ese poder que Dios me da, el poder para ser libre, el poder para poder tener victorias. En el Nuevo Testamento nos habla acerca de que Dios nos revela su gracia en Jesucristo, su amor, su bondad, su misericordia, pero esto no descarta ni desecha la santidad propia de Dios, es decir, que Él no te va a quebrantar sus propias normas, no va a poder quebrantarlas. Él lo que nos dice es cumple, aplícalo, que tengas que aprender a vivir por principios y no aprender a vivir por tu mente y por tu corazón, por lo que tú piensas. O cuando tenemos algunos problemas, ¿qué hacemos muchas veces? Contamos a los demás y pedimos consejos a los demás. ¿Y por qué no vamos a la presencia de Dios a pedirle ese consejo? Él sí nos conoce. Él conoce lo que va a pasar en el futuro. La gente no. Y la gente te va
dar el consejo de acuerdo a lo que ha vivido, pero lo que ha vivido no es lo que tú estás viviendo. Entonces, porfiamos que nuestro razonamiento es suficiente para emprender el viaje de vida. Y tenemos que entender que esta vida es pasajera. ¿Qué es lo que yo estoy sembrando para poder tener una vida muy buena, muy bendecida allá en los cielos? La gracia de Dios no es una licencia para desobedecer a Dios. Es un llamado con el poder innato de andar como es digno de aquel que nos amó por su gracia. Hablemos entonces del poder más grande que nos da el Señor a nosotros las damas para caminar en su voluntad. En el Efesios 4:15 nos dice: en cambio hablemos la verdad con amor y crezcamos en todo sentido hasta parecemos más y más a Cristo, a quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. En el 17 al 18 dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan lo que no conocen, como los que no conocen de Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad y vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Hablaremos o habla de la verdad del amor y crezcamos, como dice en el primer versículo, hasta parecernos más y más a Cristo, que nosotros muramos y Cristo vive en mí. Pero también te dice que ya no tienes que vivir como si no conocieras de Dios, que no tienes que vivir como aquellos que viven irremediablemente confundidos, con dudas, con temores, que ya no debes de vivir con esa mente oscura, vaga de lejos de Dios, ¿no? En el cual que dice, se cerraron ¿qué? A la mente y endurecieron su corazón. O sea, te está diciendo el Señor, ¿cómo es posible que tú conociéndome a mí, vivas como si no me conocieras? ¿Cómo es posible que tú vengas a mí a buscar de Dios, a buscarme y pedirme cosas, si actúas como si no me conocieras? Y tienes la mente cerrada y el corazón endurecido. Yo tengo que pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a vivir como la hija que Dios quiere que yo viva cada día, siendo un instrumento de Dios. El Espíritu Santo cada día nos va a hablar de las verdades. Dice que el Espíritu Santo habla a mi espíritu de las verdades de Dios, pero cuando yo leo su palabra, cuando yo le busco, cuando yo me dedico a vivir esos momentos de esa verdad, esto significa que nuestras palabras van a ser sinceras y nuestras acciones van a reflejar la integridad de Cristo. Por el contrario, vivir en la vanidad de la mente, o sea, en nuestro parecer, se requiere la tendencia natural humana y de pensar sus caminos lejos de la voluntad de Dios. Muchas veces yo le oro al Señor o canto esas canciones: Señor, que tú hagas de mí, y yo quiero aprender a caminar bajo tu voluntad. Pero no lo hacemos. Caminamos bajo nuestra propia voluntad, nuestro propio orgullo intelectual y razonamiento de excusas que nos alejan de ser papá de Dios. La vida cristiana es un proceso que se requiere un cambio automático de pensamientos y actitudes, pero si mantenemos atentos, siempre estaremos cambiando. A pesar del cambio que puede ser lento, ocurrirá de manera si confiamos en ese Dios, en caminar con Él. Entonces vamos a ver lo que dice en Romanos 12:2. No vivan según los criterios del tiempo presente, o al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo grato y lo perfecto. Nosotros, nos dice el Señor, que nosotros somos ¿qué? Su especial tesoro. Somos todo su pueblo en la tierra. Entonces, no importa quién, noble cuna o condición económica que podamos pertenecer, sino que somos hijas de Dios y del más noble linaje, el pertenecer más a la poderosa familia del universo entero. En Romanos 8 nos dice que somos hijos y somos herederos de Él. Una de las cosas que el Señor nos dice, por ejemplo, en su palabra, es que nosotros no debemos de apartarnos de Dios. Muchas veces
vivimos lo que el mundo vive. Por ejemplo, tenemos el celular. El celular nos sirve para comunicarnos, pero muchas veces el celular no nos sirve para comunicarnos porque nos encerramos en ella y ya no hay esa comunicación. Antes nos llamábamos, pero ahora mandamos mensajes o audios. Entonces, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo nos dejamos llevar o involucrar por el mundo? Una de las cosas que yo tengo que entender en este tiempo es que el Señor cada día, a medida que yo voy buscando de Él, en lo que nos dice en Romanos 8:39, nos dice: pero todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque yo estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes de lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Este versículo contiene una de las promesas más reconfortables en todas las escrituras. Nosotros como mujeres siempre hemos enfrentado dificultades de diversas formas, y eso, persecución, prisión, enfermedad o muerte. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? Que nada impedirá su presencia con nosotros. Él peleará tus batallas. Si tú confías en Él, Él te hará una nueva criatura cada día, y cada día te hará que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no tengo que vivir del pasado, no tengo que pensar como mi vieja naturaleza. Tengo que dejar que el Espíritu Santo transforme mi mente, transforme mi corazón. Vamos a orar. Padre Santo, yo vengo delante de tu presencia, Señor, a que tomes mi mente, a que tomes mi corazón. Quiero que renueves todo mi ser, que cada día me hagas una criatura nueva, que aprenda, Señor, a confiar en ti, que tenga un corazón obediente, que aprenda a escuchar solamente tu voz, que aprenda, Señor, a vivir esos tiempos de deleite contigo, para caminar como tú quieres, para ser la hija que tú quieres que yo sea. Lléname, Señor, de tu poder, pero de tu poder para que haya un cambio, de tu poder para vivir en victoria, Señor, y no vivir del poder de mi razonamiento, de mis emociones y de mi corazón. Déjame, Señor, que cada día sea moldeada, y ayúdame a determinar que mi demostración de amor sea en acciones, no en palabras. Que aprenda, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra y guarde tu pacto, y tenga un corazón obediente y dispuesto para hacer lo que tú quieres que yo haga cada día de acuerdo a tu voluntad. Padre, hemos orado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo muy especial, y desde aquí el Perú, muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos. Ministerio de Damas, Senti City.